Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes. Empezamos un día, una semana más el programa Antonio te responde. Y hoy vamos a tocar un tema que puede parecer un tanto complicadillo, pero precisamente porque es complicadillo, lo vamos a tocar. Porque habla de algo que ocupa y preocupa a muchos padres, ¿no? A muchos padres, y vamos a contar con la presencia de tres personas que han tenido experiencias pues lo suficientemente mejorables y que pueda servir su experiencia para otras personas. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, Antonio, de Es, verdad. es un placer, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Bienvenido a este espacio, espero que sea muchas veces más. José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio, compañeros, a todos los que estamos aquí. Muchas gracias por asistir, lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo y bueno, y permitiros daros este tiempo es de agradecimiento. Pues la verdad que muy contentos y poder dar la oportunidad de poder hablar un poco del tema el super tema de las adicciones, ¿no? Porque es un tema súper interesante y bueno, aquí estamos para aportar, para acompañar, ¿no? Y para ayudar un poquito en el tema de las adicciones. Bueno, antes de nada, me encantaría que me dijerais un poco por qué y para qué estáis en este programa. Los dos. José, si quieres. José Antonio. Sí, vale. Estamos aquí más que nada para darnos a conocer, digamos, en el tema de las adicciones, para ofrecer, ¿no? Eh, Indagar un poquito en conocernos un poquito más, ¿no? El, el grave problema que tiene la gente que tiene adicciones es el tema de no reconocimiento, ¿no? El no reconocer el tener una adicción. Y, y estamos para aportar valor y para darle valor a todas esas creencias y esos paradigmas que tenemos del tema de las adicciones. Y en Y tu con caso, el, sí. sí, sí, dime. Y en tu caso, Juan Carlos, ¿cuál es la razón, por qué y para qué estás aquí? Bueno, yo primeramente, yo más que adicto al tabaco y al alcohol, Antonio, yo he sido adicto a la insuficiencia y a la culpa, que esos son otro tipo de adicciones también que acarrean pues ese tipo de compensaciones, ¿no? Con el tabaco sobre todo y con el alcohol. Entonces, a raíz de rupturas de pareja, yo pues siempre recaía en este tipo de compensaciones, de adicciones, y una vez tomé la rienda de mi vida con conocimiento de los procesos mentales y espiritualidad, pues ahora tengo muchísima más claridad para, para ofrecer una herramienta sencilla a la gente y que tenga, obviamente, más claridad de lo que le sucede. Porque, como decía José, pues la gente no reconoce que tiene una adicción hasta que la ve, ¿no? Y el darse cuenta es lo importante para empezar a tener un punto de inflexión y solventar esto de raíz, ¿no? ¿Cuál creéis, chicos, que puede ser la causa por la cual una persona cae en adicciones de cualquier tipo? Has dicho una cosa muy interesante, Juan Carlos, que es la adicción a la culpa. Es decir, porque siempre cuando pensamos en adicciones, pensamos en drogas, en café, en sexo, en alcohol, en tabaco, pero con toda franqueza, nunca se me hubiera ocurrido pensar que la culpa, la culpa de ahí puede ser una adicción. Me encantaría. Totalmente. Eso es un tema francamente interesante, además que creo que nunca lo he tocado en mi vida, con lo cual, fíjate, ya tenemos un porqué y un para qué importante hacer este programa. El, ¿Por qué una persona cae en adicciones, José Antonio? Bueno, mucha gente tiene el paradigma, ¿no? De pensar que viene de una raíz de nuestros padres, de nuestra infancia, ¿no? De dolores que tenemos de nuestra infancia, de nuestra juventud, ¿no? Y a raíz de nuestros padres,
Y sí, hay una parte que sí, pero bueno, hay otra parte también que, por todo lo que he indagado yo y por mi experiencia, ¿vale? Que he sido una persona adicto durante casi 30 años de mi vida. Por lo que he indagado yo voy un poquito, he dado un poquito más, un paso más, ¿no? Y para mí es el tema del abandono y el no sentirte solo, ¿no? Para mí muchas veces tocamos la droga o la adicción, ¿no? Que es como un acompañamiento para no sentirnos solos del todo, ¿no? Porque yo creo que el ser humano, una de las cosas más que sufre más, digamos, que más miedo tiene, es a estar solo, ¿no? Y las adicciones, sea droga, sea tabaco, sea alcohol, sea cualquier adicción así, que estemos hablando de alguna sustancia fuerte, ¿no? Es como que a través de tomar esa sustancia no nos sentimos tan solos, no tan abandonados. Es como que nos acompaña ese sentimiento, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Porque, bueno, yo lo estoy experimentando en mi caso, ¿no? Yo llevo ya mucho tiempo sin adicciones, totalmente sano y equilibrado. Y me estoy dando cuenta que antes también estaba siendo adicto a la ansiedad y al victimismo, ¿no? Porque me sentía cómodo con el victimismo, porque, digamos, me drogaba o tenía adicciones para llamar la atención, ¿no? Para mejor tener en el bajón ese reconocimiento o esa o, esa, o ese acercamiento, ¿no? de nuestra madre o nuestra pareja, ¿no? Porque es como que llamas la atención, ¿no? Y, y es brutal porque yo lo estoy experimentando ahora mismo, ¿no? Y la verdad que ahora mismo estoy en un momento de mi vida que estoy soltero, estoy solo, estoy indagándome a mí, conmigo mismo totalmente y veo que en momentos de soledad, ¿no? De mayor soledad es cuando más me apetece, más me llama la atención un cigarro o tomarme un alcohol, drogas, ¿no? Porque eso, digan lo que digan, es, digamos, es un trabajo que tienes que hacerte día a día, ¿vale? Eso no se te va nunca en la vida, ¿vale? Eso por muchos días que pase, por mucho tiempo que pase, eso es una alerta que la tienes ahí siempre, en cada momento, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante tener unos buenos hábitos, ¿vale? Y tener unas buenas creencias y potenciar todas esas creencias, todos esos hábitos, todas esas emociones, sentimientos día a día para estar fuerte, equilibrado, alineado con y sobre todo, estar alineado y saber hacia dónde te diriges, ¿no? Tener un propósito en la vida. Eso es una de las cosas más importantes que te puede salvar el día a día, ¿no? El saber dónde dirigirte, el saber dónde vas, saber quién eres, ¿no? Conocerte realmente, quién eres y a qué has venido aquí y hacia dónde vas, ¿no? Eso es, digamos, para mí es lo más importante. Eh, Ahora después, cuando hable con Juan Carlos, me vas a decir cuál es tu propósito de vida, que es importante para mí, ¿vale? Dime, Antonio, No, perdona. que ahora cuando hable con Juan Carlos, me dirás cuál es tu propósito de vida. Perfecto. Eh, Has dicho lo de la adicción a la culpa. ¿Por cómo estás en ello? ¿Lo has solucionado ya? ¿Cómo te diste cuenta que la culpa es una adicción? Juan Carlos. Sí, muy sencillo. Yo se lo explico de manera muy sencilla en mis charlas o a mis clientes, ¿no? Imagínate, Antonio, un folio en blanco, en horizontal, como esta pantalla, y la dividimos en tres columnas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera columna tenemos ese yo esencial, esa parte espiritual del ser humano, que todos reconocemos en nosotros mismos. Luego, la segunda columna, tenemos a esa herida o ese exiliado o ese trauma o esas cadenas del pasado. Y en el tercero siempre tenemos esos protectores que nos invitan, pues, a ser adictos a algo, a compensar
esa soledad, como decía José Antonio, ese rechazo, esa insuficiencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa columna 3 podemos diferenciar muchos protectores, por ejemplo, la ira, la vergüenza, la parte crítica hacia nosotros y la culpa, que es un protector para que no miremos hacia adentro, para que paremos de hacer ciertas cosas. Es decir, eso suele estar muy relacionado sobre todo con personajes, con perfiles que se sienten insuficientes. ¿eh? Se sienten insuficientes y obviamente para parar de hacer según qué cosas, digamos, imagínate, ¿no? Yo empiezo a trabajar o empiezo a actuar desde esa insuficiencia, desde ese miedo. Entonces me sale un protector que me dice, oye, tienes que actuar así, así, asado, para que no te sientas insuficiente. Por ejemplo, la productividad. Eso pasa mucho en los empleados. Bien, esa persona, para no sentir esa insuficiencia, empieza a actuar de una cierta manera como su protector le está invitando. Siempre con ese, como ir en automático. ¿Qué pasa? Esa persona cuando falla, se siente culpable. Y ahí empieza el bucle. ¿Por qué? Porque esa culpa lo que quiere es que pares de hacer ciertas cosas para que no se sientas insuficiente. Y ese es el problema, ¿no? Entonces empiezas en un bucle, empiezas a sentirse insuficiente, culpable, insuficiente, culpable, y empiezas en ese bucle. Es un protector. Fíjate, Antonio, la culpa se ve muy sencillo cuando se proyecta afuera. Es decir, tú eres el culpable de mi malestar, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. ¿Qué quiere decir ese protector? ¿Qué me está invitando? A que yo le eche la culpa al otro para que pare de hacer ciertas cosas porque a mí me hace daño. Pero ¿qué pasa si es hacia adentro? ¿Qué pasa si la culpa es hacia ti mismo? Ahí no se ve tan bien. Entonces, fíjate, es el mismo mecanismo que hacemos hacia afuera, pero hacia adentro. Y ahí estamos en bucle. Insuficiencia, culpable, culpabilidad, culpabilidad, insuficiencia. Y no paramos de hacer eso. Y eso es una adicción, que es muy típico pues, de las personas que sienten la herida de injusticia, como indica Liz Bourbeau en su libro de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y sobre todo, pues también los conocidos perfiles religiosos. La culpa es mía, yo soy pecador. Esas oraciones que no quiero tampoco herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero es ese tipo de oraciones que aparecen en la iglesia, ¿no? Cuando vamos a pues, confesarnos lo que sea. Y ese tipo de oraciones está la culpabilidad ahí, ¿no? Ese fustigamiento continuo hacia uno mismo. Y eso es ser adicto a la culpa. ¿Mm? Sí, yo de las veces que voy a una iglesia por una razón especial, cuando Ujú. el oficiante está diciendo por mi grandísima culpa, eso están clavando un puñal en el pecho Claro. a los niños que están ahí porque los están haciendo culpables de algo que no saben lo que es. Y bueno, y a los mayores también, ¿no? Pero cuando ves eso a un niño, realmente es que es impresionante, ¿verdad? El daño. O sea, yo me cabreo normalmente cada vez que oigo eso, ¿no? Sí. Y no entiendo el porqué, ¿no? Pero en fin, eso es una manera. Bueno, ahora hablaremos mucho del tema de la culpa porque me interesa mucho el tema de la culpa. Eh, Estupendo. sí, ahora después, piénsate un poco para que me digas hasta qué extremo tú crees que crear culpa en las personas está de alguna manera eh, orquestado, por así decirlo, para manipular. Pero eso me lo cuentas ahora después. Estupendo, ¿Ok? Antonio. Muy bien. Gracias, José Antonio. José Antonio, el propósito de vida, cuéntame. Propósito de vida, pues bueno, es cuando es realmente es una habilidad que has forzado, digamos, a lo largo de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, pues el tema mío es el tema de las adicciones de sustancias, ¿vale? Aparte, pues también de emociones, como te decía, la adicción a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el que fuma tabaco tiene una parte de adicción a la ansiedad, ¿no? Porque tú es como que tú fumas, necesitas fumar, pasan unos minutos, pasan unas horas, el cuerpo te pide tabaco, no le das tabaco, creas ansiedad. Le das un cigarrillo y te calmas esa ansiedad. Entonces, si reconociéramos que somos adictos a la ansiedad, a poco iríamos soltando ese cigarrillo.
¿vale? Porque a veces sí que decimos, sí, bueno, viene de la madre, ¿no? Por el chupete, por la teta, por la falta de madre, que sí, que también, ¿vale? Por en biodescodificación también está muy estudiado que viene a través de la madre, ¿no? Sobre todo las adicciones como el tabaco o la cocaína. Pero también somos adictos a la ansiedad, al estrés, ¿vale? Por reconocimiento, por falta de cariño o para que nos den cariño, ¿vale? Bueno, que quería dar esa matiz, ¿vale? Me voy al propósito. El propósito realmente es una habilidad que vas arraigando durante toda tu vida, que en mi caso ha sido el tema de las adicciones, ¿vale? Yo vengo de 30 años de adicciones, ¿vale? Con lo cual de adicciones fuertes, ¿vale? Tabaco, alcohol. Perdona, 30 años, ¿qué pasa? Que estaba ya con la chupeta ya estaba... Claro, claro, yo tengo 41 años voy a hacer y empecé a fumar tabaco. Oye, te has quitado la voz. Te has quitado la voz, José Antonio. Quizá el cable, José. Ah, vale, vale. A ver, ahora José habla, por favor. No. Ponte el Perdona, cable. perdona, Antonio, que se me ha ido Ah, la vale. voz. Vale, 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 vale. Vale. Bueno, el tabaco, las adicciones. Con 12 años ya estuve adicciones ya de mayores, ¿vale? Hasta los 20 y pico años estuve dos sobredosis, un coma, o sea, yo he estado más muerto que vivo, siempre, siempre le he estado retando a la muerte, por lo que sea, nunca me ha llevado a la muerte, porque por lo que sea, me quieren aquí, nunca he encontrado sentido en mi vida. Otra vez empezamos con el tema del cable, José Antonio. Quítate el cable, por favor, quítatelo. Perdóname, Antonio, que no sé qué pasa, que se va la voz. Puede ser que a lo mejor que la señal esté floja, puede ser, pudiera ser ¿Me, que me, sea. me oyes ahora? ¿Me oyes? Ahora te oímos bastante bien. Vale, 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 vale. No sé qué. se me Repítelo, pi- por favor. Son cosas del directo, no pasa nada. Son cosas de directo. Nada, que bueno, que es lo que hablaba, ¿no? Que yo vengo del tema de las adicciones muy fuerte, muy arraigado, porque tuve dos comas, o he tenido dos sobredosis, un coma profundo, o sea, he estado muchos años metido en todo el mundo de la noche oscura, de las adicciones, hasta que un día, ¿vale? El año pasado concretamente, me miré al espejo y realmente me vi una persona súper endemoniada, súper embrujado, súper envejecido, una mirada súper triste, acabado, que tenía que hacer algo con mi vida porque si no me iba, ¿vale? Y a raíz de ahí fue como que tuve un despertar, ¿vale? Ya había tenido varios despertares, pero ese fue el despertar más grande de mi vida y dije, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Voy a empezar de cero, soltando todas las adicciones y empezando a sanarme a mí mismo. ¿Me oyes, Antonio? Que no Sí, sé muy bien, si... muy bien, muy bien. Vale. Y ahí es cuando empecé a soltar, ¿vale? Empecé a soltar el alcohol, el tabaco y como iba haciéndome me estaba transformando en mi mejor versión, porque yo me comprometí conmigo mismo que iba a ser mi mejor versión, iba a ser auténtico conmigo mismo todos los días de mi vida, ¿vale? No una meta de un mes, de un año, de 5 meses, no. Durante toda mi vida, lo que queda el resto de mi vida, que me iba a comprometer conmigo mismo para ser auténtico y conectar con mi mejor versión todos los días para ayudarme a mí y para ayudar a todo al prójimo y a todo ser, ¿vale? Que esté en ese camino, para que no esté tanto tiempo como he estado yo o que al menos que salga de todo ese mundo de adicciones, ¿vale? Y entonces, pues bueno, a raíz de ahí empecé a crear ya, he empezado a crear como un curso, a poco he creado como un curso, que ya lo tengo medio terminado, va a ser totalmente online, para ayudar a todas las personas de cualquier adicción, ¿vale? Podemos hablar de adicciones de sustancias como adicciones de emociones, ¿vale? Porque una relación tóxica, por ejemplo,
también es una adicción, ¿vale? Y a lo mejor no sabemos ni que tenemos esa adicción ni esa relación tóxica, porque el 80% de las relaciones no está con la persona que quiere estar realmente, no es la compañera o compañero que quieren tener realmente, ¿no? Está por falta de lo que estamos hablando, por no estar solo, por falta de cariño, por intereses, ¿vale? Entonces podemos indagar ahí en tema de sustancias y en tema de emociones, que eso es súper interesante. No sé si se me ha escuchado. Te he escuchado. Fíjate, fijaros chicos, Juan Carlos, Juan Antonio. El coche de tu madre. Sí, a ver, Sire, a ver dónde está Sire, a ver. Bien, fijaros que casualmente, o no, mañana va a estar con nosotros una querida amiga, Sire Marí, que está por aquí ya, que va a hablar de la frecuencia de las emociones. O sea, fijaros de qué manera también está coordinado. Sire, me encantaría que participaras si lo consideres oportuno y que anticipes también un poco de qué vas a hablar mañana, ¿no? Porque creo que es un momento importante lo que están diciendo tanto José Antonio como Juan Carlos. Te rindo, bueno, a ti a todo el mundo. Hola, princesa, ¿cómo estás? Ya sabes que puedes participar si así lo consideras oportuno, cosa que nos encantaría porque así enriqueces también la conversación. Una cosa, José Antonio y Juan Carlos, que no he dicho, es que este programa podéis compartir, interrumpiros o podéis un poco complementar lo que ha dicho el compañero. No tiene que ser forzosamente un guión que yo haga y que vosotros contestéis. Es decir, que si tú piensas en una cosa que complementa lo que ha dicho Sire o complementa lo que ha dicho José Antonio y tal, viceversa, pues maravilloso, porque así algún detalle que se le escapa a uno puede no escapárselo al otro. ¿Ok? Estupendo. Correcto, vale. Gracias. Buenas noches, Sire. Buenas noches, un honor y un gusto estar por aquí compartiendo con vosotros y escuchando. Pues en realidad no es testimonio de sanación lo que voy a decir, pero sí es algo grave el tema este de las adicciones. Yo tenía un hermano, ya ha fallecido, en paz descanse, es reciente todavía. Una adicción muy fuerte al alcohol, pero como seguramente ya lo saben los que han pasado por esto, que a veces se engañan a vosotros mismos, o digamos nos engañamos por decirlo de alguna manera, porque también cuando uno está quizá en una relación tóxica o cuando eres adicto a lo que sea, ¿no? En este caso hablo del alcohol por lo que les comento. Entonces a veces uno se engaña a sí mismo y lo hacen de tal manera que pueden disfrazarlo y durante un buen tiempo engañan a la familia o a la gente que no convive tan cerca de estas personas, porque en realidad yo pienso y siento que los que conviven muy cerca de las personas, cerquita que vivan juntos, pues se darán cuenta de alguna manera que algo pasa. Pero cuando convives entre que vas, vienes o cosas, pues lo disimulan bastante. Entonces, pues mi hermano fue a varias terapias, no con una persona en especial. Sin embargo, no logró encontrar o la persona que le dio terapia, no sé cómo expresarlo porque no supo cómo llegar a lo que le estaba sucediendo y cómo él sí reconoció, es decir, sí se llegó al punto que él llegó a reconocer que tenía esa adicción de alcohólico, lo reconoció. Y era tan grave, que él cuando ya no tenía dinero, porque tenía tan buena estrella que siempre conseguía trabajo, él muy trabajador. Pero llegó el momento en el que cuando ya no tenía dinero, él llegó incluso a beber algunos perfumes de su casa. Yo esto me enteré después. Entonces era ya tanto la ansiedad de sentir ese sabor a alcohol, porque un perfume, o sea, entonces él fue a varios lugares, ya de último
perdió la familia, perdió el trabajo, lo abandonaron, cosas que suceden cuando ya está súper grave la adicción, o sea, es algo terrible. Los únicos que quedamos cercanos, pues mi mamá, yo y una que otra persona por ahí, ¿no? Mi pareja, y entonces le estuvimos pagando terapias, tras cosas, tras tal, y mi hermano siempre me decía a mí, que en paz descanse, que no iba yo a entender qué es lo que le pasaba. Y por más que uno intentó aquí, no sé, yo doy este testimonio de ese lado, porque así, por ejemplo, José Antonio y Juan Carlos nos pueden abrir los ojos a todas las personas que van a ver el video, ya sea ahora o en diferido, sobre luego cómo abarcar para ayudar a estas personas, porque casi al final de su vida, por decir mi hermano, ya lo tuvimos que llevar a un psiquiátrico. Es no porque estuviera loco, sino porque ya lo habíamos llevado a N psicólogos, a N terapias, ya lo habíamos internado, él se escapaba, bueno, pero fue no una vez, sino una cosa así. Gastos, pagos, tal, eso no importa porque uno lo hace por amor, pero ya de último ya se estaba llevando al psiquiatra y ahí es donde ya había empezado a lograr abrir su corazón un poco. Pero bueno, el daño ya estaba hecho en el cuerpo. Al final no falleció por el alcohol, pero sí falleció por las consecuencias que originaron el alcohol en su cuerpo. De cirrosis, me imagino. Entonces, bueno, pues era lo que quería comentarles porque pienso y lo hago con amor y cariño, porque así podéis vosotros ilustrar, dar más luz sobre estos temas, porque hay personas que empiezan, ya sabemos que se autoengañan. Lo importante primero es que reconozcan, porque ya reconociendo que tienes un problema vas a avanzar. Si no lo reconoces, pues no vas a avanzar. Eso lo sabemos en cualquier terapia, sea la que sea, y aunque no sea adicción, ¿no? Entonces, ya una vez que la persona lo reconoce, ¿qué es lo que pasa con el terapeuta que, que hay algunos que o están hartos de tratar con tanta gente de este tipo y no llegan al corazón o no lo sé? Bueno, ya está, ya me callo por ahora para escucharos. Gracias. Oye, bueno, creo que ha puesto Siri también un tema muy interesante encima de la mesa. Juan Carlos, me encantaría que me respondieras un poco a la pregunta que te he dicho antes en cuanto al tema de la culpa, ¿no? Por supuesto, Antonio. A ver, por ende, el 80% de la población es adicta a algo que creen acerca de sí mismos, que no es esa parte espiritual, es esa parte que ha sido adquirida a lo largo del tiempo y ellos, pues, nosotros obviamente también nos estamos trabajando, ¿no? Pues se fabrica un personaje en el cual, pues, tiene una serie de heridas, abandono, rechazo, injusticia, hay como 5 generales, por ponernos una etiqueta, y ellos mismos se creen, y nosotros también obviamente, que somos una parte separada de Dios. ¿Qué pasa? Que los tentáculos de la élite, de las empresas, de todo lo que conocemos como el sistema, saben muy bien y conocen muy bien la psique humana. Saben muy bien que nosotros tendemos a ocultar la idea que tenemos de nosotros mismos, esa idea limitada, esa idea carente, esa sensación de vacío, de abandono, de rechazo. Y como saben que constantemente estamos compensando con adicciones, como bien apuntábamos, con culpa, con protectores críticos hacia nosotros, con vergüenza, pues ellos saben muy bien cómo tocar esas partes, cómo hablarle a esas subpersonalidades, como dice Richard Schwartz en su libro de Sistema Familiar Interno, IFS, y lo describe muy bien. Entonces esas partes son como personitas que tenemos nosotros en el subconsciente y que tiene su propia voz y sus propias emociones, como la ira, como el abandono, como la vergüenza, etcétera, etcétera. Saben cómo tocarlas y las marcas, por ejemplo, saben cómo tocar esas partes. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, imaginaos un anuncio de perfumería o un anuncio de ropa, un anuncio de Nike, Adidas, me da igual, ¿vale? Saben que esa persona por sí se siente vacío, se siente incompleto, por lo tanto, tiene una serie de protectores ahí que intentan tapar eso, ¿no?
esa cara de culpabilidad, que es lo que dice Un Curso de Milagros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como saben hablarlo, pues ahí está, ¿no? Nos venden así. Por ejemplo, la cirugía estética lo hace también muy bien. Saben cómo hablarle a esos protectores, ¿de acuerdo? Y uno de esos protectores es la culpa. Y la religión sabe hablar muy bien a esa parte, pues con oraciones como tú antes mencionabas anteriormente, Antonio. Y obviamente, pues imaginaos, ahora está, pues, se ha puesto de moda, bueno, ya poco a poco, gracias a Dios, se está poco perdiendo las de moda, pero el cambio climático, pues pasa eso. ¿Ves cómo contaminas? ¿Ves cómo eres insuficiente? Eres un culpable. Y siéntete así. Y saben tocarte en la llaga y saben cómo manipularte, porque al fin y al cabo es manipulación, ¿no? Apuntan a una parte que saben que tienes ahí y la agrandecen y empiezan una y otra vez, día tras día, repetición por repetición, año tras año, hasta que te lo crees. Te crees que eres culpable y te crees que eres insuficiente. ¿Eh? Entonces, es una parte, es ego y es manipulación, obviamente, porque quien entra en la espiritualidad ya sabe que lo están manipulando, que ya sabe que él no es esa parte que se cree que es decir, el ego, y ahí empieza a notar, a través de esa información espiritual, metafísica, empieza a saber que existe un yo real versus un yo inventado, que es ese al que apuntan las élites, intentan manipularte a través de ese yo inventado. Empiezan a mandarle mensajes a ese yo inventado. Pero, en contraposición, sabemos que es un yo real, sabemos ver desde fuera esa manipulación y ahí empezamos a empoderarnos. Por eso es tan importante programas como el tuyo, Antonio, para abrir conciencia y, obviamente, pues empezar a arrojar luz a toda esta manipulación que está habiendo en el día a día. Muy interesante lo que has dicho. José Antonio, al hilo de lo que decía Sire, fíjate, hay dos ejemplos completamente diferentes. Uno es el ejemplo que ha puesto Sire de su hermano, que Dios, que seguro que estará en la gloria. Y también tenemos un mensaje en Facebook que dice Pepi, bueno, lo quería leer, pero textualmente, ¿no? Pero más o menos dice lo siguiente, que ella fumaba bastante, y un día dijo, dejo de fumar, y al día siguiente, pum, dejó de fumar. ¿Cómo? Porque posiblemente hay personas que puedan ver este espacio, como ha dicho Sire, que pueden estar en una parte o en la otra, es decir, alguien que ya está, digamos, un tanto demasiado condicionado por alguna adicción, la que sea, y otra persona que dice, pum, hasta aquí he llegado y sin pum, y se acabó. ¿Qué podemos decir en ambos casos? Bueno, la parte de Sire, muchas gracias por tu testimonio y lo siento por tu hermano. Seguro que Dios lo tiene en la gloria y al menos estará en paz y descansando. Es fuerte cuando llegamos a esos extremos, ¿vale? Yo también vengo de familiares así. Mi padre murió por el tema del alcoholismo. Toda mi familia, por parte de hombres, son todos alcohólicos. Mi abuelo falleció también por el tema del alcoholismo. Mi abuelo también se bebía las colonias de mi madre. O sea, ya son grados ya son grados de alcoholismo que cuando ya empiezas a perder como un poco el conocimiento y empiezas a perder un poco la cabeza, es un poco difícil ya alinearte ya contigo mismo, conectar con tu presencia, ¿vale? Y poder salir de ahí, ¿vale? Porque es como que ya estás dominado por una energía ente que no es tuya. Entonces es un poco ya difícil, pero no imposible, ¿vale? No imposible si sabes tocarle, digamos, el punto de indagación, el punto de amor, de introspección que tenemos todos dentro, ¿vale? Porque lo más importante es poder hacerle ver a esa persona el problema que tiene. Porque, como tú has dicho, la mayoría de veces no reconocen, aparte te mienten, manipulan, y esos son expertos en manipulación, ¿vale? Entonces, yo he creado estoy creando un curso, ¿vale? Que a través de ese curso te indago profundamente y te hago como una clase de preguntas
como si tú mismo te has manipulado, si tú mismo te has mentido, si tú mismo has intentado justificar el tema de la droga, si justificar si has consumido o no has consumido. O sea, te hago varias preguntas, ¿vale? Todo el rato, las mismas preguntas, pero en diferente contenido, para que tú mismo te reconozcas que estás siendo esa persona. Tú mismo te estás mintiendo a ti mismo. O sea, para que te veas realmente en el resultado que estás teniendo en tu vida, ¿vale? Porque solamente hay que ver los resultados que estás teniendo. Un gran mensaje es tu cuerpo, ¿vale? A través de tu cuerpo ya te dice muchas cosas de una persona, ¿vale? Tu cuerpo, tu mirada, tu sonrisa, tu manera de gestionar, tu manera de hablar, tu físico te dice muchísimo, ¿vale? Entonces, a través de ahí puedes empezar a abrirle paso a esa persona a que se empieza a reconocer a él mismo, ¿vale? Después de la aceptación, si tú llegas a conseguir que esa persona reconozca y acepte su problema, a raíz de ahí podemos empezar a trabajar, ¿vale? Y empiezas a conectar. Y luego hay que identificar de dónde viene, si de qué patrón viene, de realmente si viene de algún problema serio que has tenido en tu infancia, si viene de algún problema de tus padres, si viene del entorno, ¿vale? Y a raíz de ahí empezamos a trabajar a cambiar un poco el tema de paradigmas de creencias, ¿vale? Y el tema de los hábitos. Los hábitos súper importantes a través de unos buenos hábitos y unas buenas creencias. Y empezar a conectarte contigo mismo, a querer sanarte, a querer verte mejor. O sea, hacerte llegar a ver dónde quieres estar, quién quieres ser, en quién te quieres convertir, ¿vale? Y cuando tú realmente empiezas a conectar con esa parte tuya y empiezas a verte en tu futuro, ¿vale? Y empiezas a traer ese futuro, lo empiezas a traer al presente, es cuando empiezas a cambiar todas esas creencias que tienes del pasado, porque te estás trayendo el futuro al presente, no te estás trayendo el presente al futuro, ¿vale? Porque normalmente siempre estamos con ansiedad y siempre estamos con estrés y siempre estamos en el mismo bucle, que no salimos de ese círculo, porque siempre nos traemos, siempre queremos aprender o queremos tener resultados trayéndonos los resultados del pasado. Entonces, así no podemos nunca salir del bucle. La única manera de salir del bucle es siendo observador, parándote, ¿vale? Que irte al futuro, convertirte en esa persona que quieres ser y desde ese futuro traértelo al presente y a partir de ahí empezar a conectar contigo mismo, ¿vale? Y empezar a trabajar. Y teniendo unos buenos hábitos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas a verte cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor, eso también es una adicción contigo mismo, porque te vas viendo mejor contigo mismo, te vas viendo más mejor físicamente, que atraes mejor entorno, que la gente de tu alrededor está súper agradecido contigo, que empiezas a tener más cariño y más autoestima contigo mismo y con los demás hacia contigo, y todo eso también empiezas a valorarte más, la gente te empieza a valorar más, empiezas a cuidarte más, y todo eso todo eso te vas empoderando, hasta que al final, a poco a poco vas saliendo de todo eso. Otra vez tienes problema. Ahora el sí, ego haciendo de las suyas, Antonio. sí, el directo hace de la suya. Oye, hay un tema que me encantaría que me comentaras, porque el tema de... He dicho, es que a mí el tema de ese de la culpa y el tema... La verdad es que jamás en la vida se podía pensar que la culpa puede ser una adicción. La verdad que nunca... La verdad que nunca se me había planteado, ¿no? Jamás, ¿no? Entonces, vamos a darle pautas, si quieres, a esa persona que tiene
la adicción a la culpa, la adicción un poco a no la introspección, la adicción un poco a echar balones fuera. Vamos a hablar un poco de ese tipo de adicciones, de soluciones, porque ya sabemos el origen, que puede ser muy variado, pero ya lo que importa pueden ser las soluciones que podemos plantear. Juan Antonio ha comentado algunas, entonces, y también ahora, Juan Antonio, me encantaría que me hablaras del antes y el después. Es decir, tú has hecho antes una breve referencia, pero me gustaría que me dijeras cómo tú te veías antes, cómo te ves ahora y cómo te ven los demás. Cómo te ven los demás antes y cómo te ven ahora. Es importante para que sirva también un poco de ejemplo, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Sí, pues muy buena pregunta, Antonio. Verás, en principio, estamos hablando de una especie de estructura de sesión individual, ¿no? Pero bueno, te voy a dar 4 o 5, digamos, puntos donde yo empezaría, ¿no? Es decir, ¿cómo se da cuenta una persona que es adicta a la culpa? ¿Y cómo salir de ahí? Bien, primero tenemos que tener claridad de lo que nos está sucediendo. ¿Y eso cómo se hace? Bien, hay personas que tienen más facilidad que otras. Entonces, aquí se les aplica, pues digamos, 2 metodologías que son muy parecidas, complementarias, y que el propósito que tienen es que se den cuenta de esas partes que están actuando dentro de su sistema de pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Primeramente, pues esa persona pues cierra los ojos y yo digamos que a través de una indagación yo le voy ayudando digamos, a indagar, a localizar esas partes emocionales que tienen sus propias ideas y sus propios pensamientos, sus propias creencias y empezar a tirar de la cuerda de ahí. A raíz de ahí se va dando cuenta que tiene como una especie de mapa mental de lo que le está sucediendo. Empieza a tocar con la ira, empieza a tocar con esa parte que juzga la ira, compensatoria, polarizada, empieza a hablar con su crítico interior, que son muy jodidos, por cierto, esos son de las partes, esos protectores que son como muy críticos con uno mismo. Y luego uno de esos protectores, pues siempre está la culpa. Y como he dicho antes, pues suele estar bastante relacionada con la insuficiencia, con esa herida de injusticia, que lo único que hace pues eso, es tener esa sensación de vacío, de como que no valgo. La creencia es no valgo para hacer esto u lo otro, no valgo como persona, no valgo lo que sea. Es una creencia muy profunda. Entonces, ¿qué sucede? Se dan cuenta que ellos mismos, pues, bueno, se dan cuenta o no, que están en esa culpa interna, ¿no? De que es que hago mal esto, es que hago mal lo otro, ¿ves cómo fallo? Y cuando fallas se sienten culpables. Pero ¿qué sucede, no? Que un día, eso si lo tienes localizado está bien, pero como tú sabes, Antonio, pues en el día a día tenemos relaciones, tenemos espejos, la pareja, que hace cualquier cosa y proyectamos sobre ella, pues, esa insuficiencia y lo que hacemos es proyectar esa culpa, ¿no? Y bueno, pero para hacer esto, para hacer lo otro, ¿no ves que me duele? ¿No ves que lo que me estás haciendo a mí? Bueno, pues eso es una forma de, como dices tú, de proyectar esa culpa, ¿no? Y lo que estás escondiendo es una herida de insuficiencia. Entonces, lo primero es hacerle ver a esa persona que con la culpa, que es un protector, no estás consiguiendo nada. Y si empiezas a hablar con la culpa como si fuera un amiguete, te darás cuenta que tiene una intención positiva, que es proteger una herida. ¿Y esa herida cuál es? Digamos, lo que creo acerca de mí mismo. Yo soy insuficiente. Ah, amigo, que me estoy protegiendo cuando me estoy culpabilizando a mí, cuando estoy culpabilizando a mi pareja o a mi jefe. Ah, amigo. Entonces empiezo a entender ese juego, ¿no? Empiezo a ver que hay un bucle ahí de que cuando yo me siento insuficiente, culpabilizo afuera o culpabilizo hacia mí. Ah, amigo, eso es un bucle. ¿Y cómo salgo del bucle? Vale, perfecto. Primero aparece el jefe que te dice, oye, Antonio, que lo has hecho muy mal, eres muy malo, haz esto, haz lo otro. Y ahí empieza a sentir ira, empieza a sentir una serie de emociones que me invitan a hacer y a proyectar hacia afuera. Bien, pues si me mantengo en observador,
desde nuestro yo esencial, desde nuestro self, como dice Richard Schwartz, empiezo a darme cuenta que yo no soy eso, que tengo una parte herida y una parte que me protege. Y hay una adicción ahí. Hay una adicción a protegerme, a proteger esa herida, de injusticia en este caso, o la que tú sientas en ese momento. Entonces me doy cuenta de que tengo que parar el bucle, de que aunque tenga ganas de culpabilizar fuera, igual que si tengo ganas de fumarme un cigarro, lo mismo, me aguanto, empiezo a traer como esa parte egoica, ese protector hacia mí. Empiezo a hablar con ello y empiezo a no dejarme guiar por ese protector, porque eso es lo que me está creando estar en conflicto. Y ese es el punto, ¿no? O estás en sufrimiento o estás en dolor. El tema es en traspasar esa emoción de insuficiencia porque es lo que estás cubriendo con la culpa y saber que la culpa es un protector, lo sigo diciendo, es un protector, igual que la vergüenza, ¿vale? Entonces esa culpa lo único que está haciendo es proteger esa herida y atrévete a traspasar esa insuficiencia, esa sensación de vacío y eso es lo que el que tiene las creencias y eso es lo que te está bloqueando tu próxima relación de pareja o tu abundancia o lo que sea. Entonces, la valentía está aquí es o estar en sufrimiento, en victimismo o estar en, digamos, en jugador de la vida, lo que llamo yo. Y el jugador de la vida coge y dice, ah, bueno, culpa, perfecto, muchas gracias por protegerme, pero voy a ver lo que hay por detrás. Y me enfrento a esa insuficiencia, a esa emoción de vacío. La traspaso y ya la culpa empezará a tener otro propósito, no la de protegerme, sino la de, a lo mejor, por protegerme de otra manera o envalentonarme a cumplir los objetivos que yo quiero. Entonces, ese es el propósito de la parte de los protectores, una vez que yo he sanado esas heridas, a cumplir los objetivos y poner al servicio el personaje al servicio del espíritu, ¿no? Del yo real, ¿no? Ahí está el cambio en sí. ¿Ves? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Antonio, gracias a ti. Oye, he visto detrás de ti, bueno, tengo un par de observaciones para ti, José Antonio. Una de ellas es que detrás de ti tienes a Buda, tienes una imagen de Buda, lo cual es maravilloso, ¿no? Es decir, que yo recuerdo a algunas personas que han tenido adicciones y sobre todo de sustancias o de alcohol, y cuando han salido con una fe muy reforzada. ¿Hasta qué extremo la fe puede influir en que una persona pueda salir de una adicción? Sobre todo externa, ¿no? Porque las internas pueden ser un poco más complicadas, ¿no? Creo, vamos, pienso, no lo sé si puede ser más complicado o no. Pero ¿cómo lo ves tú eso? La fe, Antonio, la fe mueve montañas, ¿no? El dicho de que la fe mueve montañas, pero el amor mueve universos. Muy ¿Vale? bueno, muy bueno. Entonces, la fe es una de las cosas más grandes que hay en esta vida, pero el amor, eso, el conectar con el amor, conectar con el amor y con el amor a uno mismo, ¿vale? Conectar con el amor con uno mismo, para mí es conectar con tu mejor versión todos los días, ¿vale? Que es lo que nunca había logrado yo, era conectar con mi mejor versión. Yo creo que para mí... le doy sentido a mi vida a través de una vez que he podido conectar con mi autenticidad, ¿no? Conmigo mismo. Nunca me han ido bien las relaciones, he tenido relaciones de 9 años, de 5 años, ¿vale? Y realmente nunca me ha ido bien las relaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que me quisiera yo a mí mismo, ¿vale? Siempre me estaban haciendo de espejo, como decía Juan Carlos, siempre culpando a los demás cuando no era culpa, era responsabilidad. Yo me tenía que responsabilizar de mí mismo. Hay que cambiar el victimismo por la responsabilidad, ¿vale? Y cuando empezamos a cambiar ese victimismo por la responsabilidad y responsabilizarnos de nuestra responsabilidad, a partir de ahí empezamos a trabajarnos bien. ¿Me escuchas, Antonio? Es que se me va. Te escucho perfecto. Vale. Perfecto. Vale, entonces para mí lo de lo más importante para tener fe, primero te tienes que creer a ti mismo, ¿vale?
¿Cómo te puedes querer a ti mismo? ¿Cómo te puedes querer a ti mismo? Porque ya sabemos que toda la gente que está metida en adicciones realmente no se quieren, no se aman, no se respetan. Pero para mí es porque aún no han encontrado sentido a la vida. No han encontrado todavía el para qué han venido a esta vida. Yo creo que una de las cosas más importantes en esta vida es saber o experimentar o, o aprender para qué estás en esta vida, para qué has venido, ¿no? Y te puedes dar muchas señales, las tienes y muchas respuestas las tienes tú mismo, ¿vale? Porque solamente tienes que mirar tu vida pasada, toda tu vida pasada, te han traído unos resultados, te han traído unas habilidades. Pues a raíz de esas habilidades son tus armas, son digamos, son tus herramientas, son tus habilidades, ¿vale? Yo te hablo por mí, ¿vale? Por mí, yo siempre he sabido que yo venía aquí a sanar a gente con adicciones. ¿Por qué? Porque era mi gran problema. Era el, la cosa que yo no podía salir de esas adicciones. Y yo sabía en mi interior que yo una vez salía de aquí, lo que quería era ayudar a toda la gente para que no estuviera que estuviera el menos tiempo posible en ese mundo, ¿vale? Y ahora ayudo a las personas a que se conecten con su mejor versión todos los días. Porque lo bonito de todo es que cuando pasa un tiempo que estás conectado contigo mismo, es cuando te empiezas a dar cuenta realmente de dónde estabas metido. Pero hasta que no te conectas contigo mismo, es muy difícil tener ese sentimiento de saber quién eres y estar despejado en saber a dónde vas. No sé si se va. No, si te escucha, no te preocupes. Y bueno, y también ayuda a las personas pues a saber cuáles son sus herramientas, cuáles son sus habilidades. Por ejemplo, no sé si conocéis el Ikigai, Sí, ¿vale? es el propósito de vida, sí. Vale, pues a través de ahí, de tu misión, de tu pasión, ahí tienes una herramienta súper empoderada, ¿no? Súper fuerte, ¿no? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué son tus habilidades? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿No? Y a través de ahí es como que la persona que coja ilusión en la vida, que se motive en algo que sabe hacer que le motive sus habilidades, sus herramientas, ¿no? Para mí es súper importante es conectarte con tu ilusión, con tu pasión, con algo que se te dé bien, ¿vale? Por ejemplo, por mi parte fue el tema de la naturaleza, el deporte extremo, ¿vale? Porque casi siempre las personas que han sido adictas siempre van a buscar deportes de extremos, ¿vale? Que les den un alto porcentaje de dopamina, ¿no? De motivación, ¿no? Y bueno, y yo me empecé el tema del deporte extremo, barranquismo, escalada, espeleología, ¿no? Y es una base muy importante para empezar. Si te gusta el contacto con la naturaleza, el deporte, el deporte de alto riesgo, pues empezar por ahí, ¿no? A mí lo que me cambió muchísimo es el conectarme con la naturaleza. El conectarme con la naturaleza y con los deportes de extremos fue lo que me empezó a mí a empezar a salir de todo ese mundo de las adicciones, ¿no? Pues, Y tengo un amigo que yo siempre le decía, es un buen amigo, me dice papá, que yo siempre le decía que Colombia bajaba o subía en la economía según él cómo estaba. Es decir, si consumía mucho, la economía de Colombia subía. Si bajaba mucho, si consumía poco, la economía bajaba, ¿no? Bueno, este chico afortunadamente dejó la adicción
y tiene una adicción que él controlaba bastante bien, por cierto, ¿no? Y desde entonces se dejó la adicción y la ha dejado, y ahora la ha dado mucho por el culturismo. O sea, que corrobora un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Al decir por paralquismo ya le da por el culturismo, ¿no? Y la verdad es que lo está haciendo francamente bien, ¿no? Bueno, pues únicamente eso. Juan Carlos, tenemos 3 minutos y me gustaría que respondieras así de una pregunta y después quiero que Juan Carlos y José Antonio y tú digáis una frase para terminar el espacio. Bueno, para sintetizarlo. Sí, Juan Carlos, contéstale a Estupendo. por favor. Sí, hablabas, si no he leído mal, sobre la depresión, si es una adicción. Yo diría que sí, ¿eh? Obviamente, depresión digamos que es una idea, es un constructo, ¿no? Y se puede estar depresivo por muchas razones, ¿vale? Pero es un tema que yo conozco bien porque yo lo he pasado en varias etapas de mi vida. Y de hecho, pues, hace un año y pico pasé por una. Y yo te diría que la depresión es como una especie de miedo a la vida, ¿no? Yo tenía miedo a la vida y obviamente hay muchísimos grados. Ahí, si te pongo de 0 al 10, pues fíjate, el 1 y el 2 lo suelen tocar psiquiatras o psicólogos clínicos, ¿vale? Yo suelo coger a personas a partir del 3 porque no me atrevo a coger este tipo de perfiles, ¿no? Pero sí he cogido alguno y son, fíjate, del tanto miedo que hay dentro, de tanto miedo que hay dentro de lo que sea, al abandono, al rechazo, lo que sea, hay un protector ahí muy fuerte que le está diciendo, oye, quédate en la cama y no salgas, porque salir de casa es peligroso, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Yo tengo un caso así. Y claro, es una ausencia de motivación, es una ausencia de falta de gratitud, de una motivación por la vida, como decía José Antonio. Por eso es tan importante encontrar el propósito de vida, ¿no? Tener algo ahí por la que salir de la cama y dar al mundo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Y claro que es una adicción, porque ese protector lo que quiere es que no sufras, que te quedes en la cama, incluso en algunas ocasiones que te quites la vida, ¿eh? ¿Qué sucede? Que en la vida o aprendes por conciencia o aprendes por experiencia. Normalmente estos perfiles se han pegado una buena leche en su vida y están así y tendrá sus razones. Entonces, la última manera de salir de aquí es hartarse de estar ahí, de forzarse un poco, de ver esos protectores, de hablar con esos protectores, hacerse amigo de esos protectores, porque están ahí por algo, incluso este que estamos hablando, ¿no? Este de quédate en la cama o no salgas de casa, y ver que tiene una intención positiva para ti. Y cuando tú entiendes eso, ese protector se va relajando. Y dices, o sea, que me está diciendo que me quede en la cama, se está relajando. Y poco a poco ves a esa persona que empieza a tener un poco más de energía, porque ya no se está identificando con ese protector y tiene más energía de yo esencial, de self. Y ahí empieza pues a encontrarse un poquito a sí mismo o a sí misma y se da cuenta que empieza también a atravesar esa sensación de vacío que ese protector estaba protegiendo. Y esa culpa y esa ira, pero sobre todo ese protector, ¿no? Que estaba ahí. Y empieza a llorar, a vaciarse, ¿no? Pero es una especie de lágrima, es una lágrima compasiva, es una lágrima que purifica. Y poquito a poco, obviamente, como dice José Antonio, hay que tener, lo primero que se recomienda en estos casos es, oye, vete al gimnasio, porque así vamos moviendo la energía del cuerpo. No solamente la indagación es importante, sino muévete un poco, porque tienes energía estancada en el cuerpo y necesitas hacerte un reseteo. Hay una adicción a sentirte mal. Entonces, esa persona, pues poquito a poco, va remontando, si puede ser sin pastillas, ¿eh? Y poquito a poco, pues se va sintiendo un poquito más agradecida. Y por eso están muy bien las meditaciones, el sentirse agradecido es encontrar ese yo esencial y sacarlo a flote, estar agradecido desde dentro, no para tapar la depresión, sino desde dentro hacia afuera, ¿no? Y poquito a poco, pues va saliendo de ahí. Pero son situaciones que, sinceramente, tienes que querer salir tú de la cama. Tienes que salir, que nadie te va a sacar de ahí. Y ese es el mensaje, ¿no? Nadie te va a sacar de ahí, ni una pastilla tampoco. Tienes que tener una motivación
Y esa motivación tienes que encontrarla dentro, ¿no? Y que nadie te va a sacar de ahí. ¿Eh? Pues muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, para terminar, 30 segundos maravillosos para completar lo que estás diciendo. Una cosa que no he dicho, una cosa que no he dicho y pido disculpas por ello. Quiero agradecer a Ana Francisca García Treyes, que nos puso en contacto, así que aunque ella no sé si lo estará oyendo, posiblemente no, pero bueno, pues es agradecerle a ella que tuvo la amabilidad de decirme: habla con José Antonio, habla con Juan Carlos, que van a ilustrar mucho tu programa. Así que, Ana Francisca, muchas gracias por permitirme este rato tan sensacional. Le mandamos un besazo, por supuesto. Un besazo y un abrazo a Ana Francisca. Muchas gracias. Sí. Lo suelo decir siempre al principio, pero hoy sí lo ha pasado. José Antonio, para terminar. Para terminar, que mi ejemplo, ¿vale? Conecta con tu mejor versión todos los días de tu vida para conectar con tu propósito y aprender a amar, ¿vale? Hay que aprender yo creo que hemos venido a aprender a amarnos para aprender a amar, ¿vale? Y si tenemos que ser adictos a algo, que seamos adictos al amor, amarnos y amar al prójimo. Bueno, y también permíteme, también adictos a este programa. Ahí. Totalmente. Vamos a dejarlo claro. Ahí. Y muchísimas gracias, Antonio, a todos los compañeros, compañeras. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Juan Carlos, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Bueno, Sire, mañana hablaremos de frecuencia emocional, Sire. Sí, mañana les espero en este espacio maravilloso de Antonio Te Responde con mi hermano cósmico divino. Vamos a hablar la importancia de la frecuencia emocional. Imagínense, después de este tema tan potente de hoy, pues mañana nos vamos a elevar emociones para frecuencia. Así que os espero por aquí. Bueno, y el miércoles tenemos un programa que se llama Regulación Emocional. O sea, mañana frecuencia. ¡Anda, mira! O sea, esta semana va de emociones a tope, ¿no? Bueno, chicos, chicas, gracias José Antonio, Juan Carlos, María Jesús, José Manuel, Salomé, no sé si hay alguien más por ahí. Bueno, pues a todos, ahora colgaremos este espacio. Os pasaré, si no os importa, chicos, mandarme vuestro mail, que os mande la grabación, por favor. ¿Ok? Chao. Okay. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Chao. Gracias, familia. Gracias. Adiós. Bye, bye.